La difusión de nuevas ideas. La importancia de la educación. La educación en las colonias estaba influenciada profundamente por la religión. Al inicio, solo los varones blancos estudiaban. Para los puritanos, la educación iba de la mano con la religión para que aprendieran la Biblia. Los puritanos aprobaron leyes para fomentar la educación. Estas leyes fueron la base de las escuelas públicas de Estados Unidos. La diferencia fundamental entre las escuelas públicas coloniales y las actuales es que en las coloniales se enseñaba religión, además de lectura, escritura y matemáticas. En el sur, debido a las distancias, muchos niños no iban a la escuela. Las niñas por lo general estudiaban en escuelas para señoritas en casas de alguna familia. En el norte se les enseñaba a leer a los afroamericanos, pero los códigos de la esclavitud prohibieron la educación a los esclavos. La educación secundaria de la época era parecida a la actual. Los preparaban para entrar a la universidad, pero siempre financiados por la iglesia. Las raíces de la literatura norteamericana. La literatura colonial se caracterizaba por sermones, poesías e historias que relataban la vida de la época. Las primeras formas de la literatura colonial eran sermones e historias que reflejaban la vida en las colonias. La primera poetisa colonial fue Anne Bradstreet. En sus poesías expresaba las alegrías y dificultades de la vida colonial. La segunda fue la primera poetisa afroamericana, Phillis Wheatley. El escritor más querido de la época fue Benjamin Franklin, que posteriormente fue un personaje clave en la independencia. El Gran Despertar, movimiento religioso que condujo al crecimiento de nuevas iglesias y fortaleció las ideas democráticas. Al principio, los líderes religiosos establecieron leyes estrictas en cuestiones morales y religiosas, pero con el tiempo estas leyes se fueron relajando. En 1730 y 1740 hubo un movimiento cristiano para renovar y avivar la fe y las reglas morales llamado el Gran Despertar. Predicadores como George Whitefield recorrieron las colonias. Este movimiento motivó el crecimiento de las diferentes religiones como la metodista y bautista. Este movimiento reforzó las ideas democráticas porque pensaban que si podrían decidir cómo rendir culto a Dios, podrían decidir cómo gobernarse. La Ilustración. Las ideas de la Ilustración en Europa tuvieron una influencia decisiva en el pensamiento político norteamericano. La Ilustración fue un movimiento intelectual europeo en donde sus pensadores creían que los problemas podían ser resueltos mediante el razonamiento. Uno de sus principales exponentes fueron John Locke y Montesquieu. Locke argumentaba que la gente tiene derechos naturales y cuestionaba los derechos divinos. Esto llevó a la conclusión de que debido a que el gobierno existe para proteger los derechos de la gente, si un monarca infringe estos derechos, la gente tiene derecho a derrocarlo. Esta idea sería la precursora de la independencia de las colonias. Montesquieu sostenía que los poderes del gobierno deben estar claramente definidos y limitados. Estaba a favor de la separación de poderes, una legislativa para crear leyes, una ejecutiva para hacer cumplir la ley y una judicial para enjuiciar. Esta división de poderes se convertiría en la base del gobierno de Estados Unidos.